Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntarnos y preguntar. Me da mucho gusto que nos acompañen dos artistas plásticas que son Inda Sáenz y Mónica Mayer, para que nos contesten algunas interrogantes que nos hemos hecho, pues no en estos días, sino en estos meses y más aún en estos años, que tienen que ver con la presencia de la mujer en el mundo de las artes plásticas, en los museos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Me sorprende un poco, siendo una presencia mayor en la historia de la humanidad, siempre ha habido más mujeres que hombres, que la presencia de la mujer en la zona de las artes plásticas, que es su área de trabajo, pues sea tan poca, sea tan escasa, sea tan precaria en muchos sentidos. ¿A qué se debe? Bueno, pues es toda una cuestión histórica y social y que tiene que ver con la educación también. En los últimos años ha habido un cambio, pero sigue habiendo diferencias muy fuertes, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno, en la colección permanente hay solamente 11% de obra de mujeres en relación con los 200 y pico, no, 2000, o no recuerdo exactamente el número, pero casi 10% de lo que es la población, digamos, o el número de obras de mujeres, de hombres, ¿no? En relación con los hombres. Tiene que ver con cuestiones como pues todo lo que ha sido histórico en cómo las mujeres hemos tenido muchas dificultades para formarnos profesionalmente en las artes. Hasta la última mitad del siglo XIX, las mujeres empezaron a ser admitidas en las academias de arte, por ejemplo. O sea, ¿no podían estudiar antes del XIX? Podían estudiar en algunos casos si eran hijas de pintores, si eran de las clases altas, y podían tener... Y aprendían en su casa, supongo. Sí, en México aprendían en su casa con maestros reconocidos de la Academia de San Carlos, y participaban incluso en los salones de San Carlos, hacia final del siglo XIX, pero no iban a San Carlos. Tenían clases en sus casas con profesores particulares, reconocidos, y había algunas que fueron bastante conocidas, como las hermanas San Román y algunas otras, pocas. En fotografías es muy curioso porque uno ve fotografías de la Academia de San Carlos a finales del siglo XIX, principios del XX, y hay grupos, se ve que hay mujeres, hay chicas, hay jóvenes tomando clases de copia de modelo de yeso o copias de estampas, igual que pasaba en Europa en esa misma época. O sea, no es un caso mexicano, nada No más. es un caso mexicano, es en todo el mundo. La cuestión es que aunque iba un cierto número de mujeres cada vez mayor, ¿no?, hacia final del siglo XIX a la Escuela de Arte, pues no las conocemos. Su trabajo está perdido, se quedó en las casas de estas mujeres, conocemos a muy pocas. Mónica, ¿tú compartes esta visión de Inda? Sí, absolutamente, y además no es nada más en el campo de las artes. Eso en general, en la mayoría de los campos profesionales es el mismo caso, excepto los que específicamente trabajan en ellos mujeres que son los de servicio, como maestras, enfermeras, las que están ahí para cuidar y atender las profesiones y los trabajos que son para atender. Esos han estado las mujeres muy presentes, pero en los otros hay esta invisibilización que tiene que ver con un sistema patriarcal, con un sistema que está basado en el hombre, y con un sistema en el que la idea de artista además es la idea de genio individual, no trabajo colectivo, trabajo comunitario, sino el genio individual, que generalmente es hombre. Pero podría sorprenderos un poco, perdón, Mónica, porque pues no es, digamos, una tarea muy productiva, entre comillas, socialmente, dedicarse a la pintura, a las artes visuales, y generalmente podría pensarse a lo largo de la historia de la sociedad que es una tarea que podrían hacer las mujeres, ¿no?, dentro de su casa, así como tenían otras actividades que también no trascendían al ámbito familiar. A nivel aficionado, sí; a nivel profesional, no. No. A nivel profesional, en general, han sido los
los hombres los que se han dedicado de una manera, con una presencia mayor. A mí me sorprende también porque estaba hace tiempo leyendo algunas cosas de Diego Rivera, en donde él decía que las pinturas rupestres, desde su punto de vista, las habían pintado mujeres, no hombres. Y me sorprende porque digo, ¿cuándo dejaron de dedicarse a eso más las mujeres a lo largo de tantos siglos, ¿no? Y no tenemos muchos rastros de lo que han hecho, y en algunos casos, o en muchos, mucho de la obra hecha por mujeres pues no tiene firma tampoco. ¿Es por esto? También eso pasa particularmente en el caso de las artesanías, en el caso de las artes aplicadas, los bordados, los tapices, las cerámicas, etcétera. Muchas veces era el trabajo hecho por las mujeres en siglos anteriores y es el trabajo que hacían las mujeres. Digamos que eso es del siglo XIX para atrás. Pero también me llama la atención ahora lo que nos estaba diciendo Inda, que en el caso del Museo de Arte Moderno solamente tiene el 11% de su colección participación de las mujeres. Ahora, lo increíble es que hace unos años hicieron una exposición en la cual daban a conocer estos resultados, pero no han hecho nada al respecto, que es lo que a mí me sorprende, porque bueno, ya nos dimos cuenta del problema, ya se dieron cuenta, hicieron una exposición maravillosa de artistas abstractas de su colección, la mayoría de ellas están en su colección. Llegaba uno a la exposición y decían, esta es una maravillosa exposición de arte abstracto, todas eran mujeres. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no las habíamos visto? Las que están en la colección no las muestran y para cambiar ese promedio tampoco han hecho nada al respecto, una compra consciente de vamos a dedicarnos a cambiar esta desigualdad que se ha hecho en otros campos, ¿no? Entre diputados, entre senadores, hay cierta paridad. En el arte en algunos países lo han exigido. En España lo han exigido, ¿sí? En Argentina lo han exigido, una cuota de género, que a mí personalmente no se me hace que eso solucione las cosas, porque va a llegar el momento en que la mayor parte de los trabajos tendrían que ser de mujeres. Bien podría ser. Podría ser, claro. Y entonces, pero creo que es algo que hay que promover para que se hable del tema y se vea qué es lo que está sucediendo, por qué hay esta desigualdad. Ahora bien, yo no pienso que son los malos hombres que están atacando a las mujeres y nos quieren invisibilizar. Es un problema en el cual participamos hombres y mujeres. Hay un estudio interesante que hizo Betsabe Romero hace unos años sobre las becas del FONCA y qué tanto las recibían jóvenes creadores, hombres y mujeres. Y el resultado fue que se las dan en cantidades iguales, en proporciones iguales, pero lo solicitan menos mujeres. Desde el origen, no lo solicitan. No, aunque desde que yo estudié hace muchos años en la UNAM, somos más mujeres estudiando arte que hombres. Entonces todavía hay todo un trabajo que tenemos que hacer nosotras. Con ustedes mismas también. Si me rechazan en la beca, pues ni modo, la pido de nuevo. Y mi trabajo es suficientemente bueno para pedirla, pero todavía nuestra educación es, yo cómo voy a andar diciendo que soy una maravillosa artista, o cómo me la voy a creer. Entonces todavía nos falta a nosotras también dar esa batalla, ¿no? Tenemos que ir a un corte y regresamos con este tema que realmente se pone mejor cada vez. Les recuerdo que estamos tocando el tema de la poca visibilidad del trabajo de las artes plásticas de las mujeres, no solo en México, sino en muchas partes del mundo, y estamos tratando de entender con dos artistas plásticas, dos críticas de esta situación, como son Inda Sáenz y Mónica Mayer, para empezar a pensar cómo modificar las cosas. Me llamó mucho la atención la última parte de tu intervención, Mónica, porque decías que parte de esta no visibilidad tiene que ver con la mujer misma, que no se propone para pedir una beca, y si no se propone para pedir una beca o no está empoderada para decir yo tengo una propuesta interesante plástica, pues cómo me acerco a un museo para decirles quiero exponer aquí también. Exacto. Entonces, tiene que haber un trabajo, yo creo que en educación de arte, en las escuelas de arte. Pero dices que la mayoría son mujeres, ¿no? Las que estudian arte. Sí, pero traemos ya toda una carga educativa de no, si eres mujer, ¿cómo vas a andar
presumiendo o esta exigencia con nosotras mismas que pasa en todas las otras carreras. Las mujeres, si no tienen 80% de los requisitos para solicitar un trabajo, no se lanzan a pedirlo. Y los hombres sí. Entonces es lo mismo que pasa en otros campos, que es la educación desde muy chiquitas, que eso nos corresponde a nosotras cambiarlo y exigir socialmente que cambie también. Que cambien las condiciones, por ejemplo, el FONCA, con las becas, se está modificando esto y están, digamos, buscando una mayor paridad. Pero, ¿qué se podría hacer a nivel educativo, Inda, pues, para modificar este panorama tan injusto? Bueno, yo creo que a nivel educativo, desde en la formación en artes, yo creo que algo muy importante es revisar las historias que se transmiten en las escuelas sobre las mujeres. Por ejemplo, cuando yo estudié, el libro o uno de los libros, digamos, más clásicos que uno revisaba era la historia del arte de Ernst Gombrich. Ah, que es estupendo, ¿no? sí. Que es maravilloso. Bueno, espero que no me lo desmonten ahorita. Desde las cavernas hasta la primera mitad del siglo XX. Y no menciona, creo que, a ni una mujer. Entonces, si los estudiantes tienen como textos esa visión del arte universal, neutro, que presentan, que es maravilloso, o sea, sí, pero nos falta la mitad de la humanidad ahí también. Pero las mujeres no están en esa historia. Y, bueno, es realmente, esto empieza a cambiar a partir de los años 70. Un poco por eso fue este libro. Que se llama Crítica Feminista en la Teoría e Historia del Arte, que lo publicaron hace algunos años. Es de una compilación de Karen Cordero y tuya, Inda Sáez. Sí. Decidimos hacer esta compilación porque mucha de la producción que se había realizado por las historiadoras y las artistas feministas a partir de los 70 no estaba traducida. Mucho estaba en inglés, ¿no? Se publicó en Estados Unidos, en Inglaterra, y nos parecía que en la formación hacía falta como tener más elementos teóricos, críticos, para pensar esto. Creo que ha cambiado, o sea, no es por nuestro libro, ¿verdad? Pero han ocurrido muchas cosas, pero ha empezado a cambiar esto en los programas educativos en las escuelas. La idea también transmitida por los profesores, por las mismas profesoras, ¿no? Esta idea de que el arte es neutro, ¿no? Y esto como en lo coloquial que uno puede preguntar o escuchar en mucha gente, ¿no? Decir, no, pues es que si tal artista no es conocido, o mujer escultora o pintora, pues es que realmente pues, no debe haber sido porque no era buena, ¿no? Y lo que hay es un enorme desconocimiento. Estaba pensando en la exposición que menciona Mónica del Museo de Arte Moderno, que fue magnífica. Hay mucha obra, esta obra de mujeres abstractas maravillosa, y yo estaba pensando en otra artista figurativa, Elizabeth Catlett, norteamericana, negra, nacionalizada mexicana, que se casó con Francisco Mora, y que tiene un trabajo extraordinario. Tiene obra del museo de Elizabeth Catlett y jamás, que yo me recuerde, ha hecho una exposición sobre Elizabeth Catlett. No se justifica porque hay obra de ella y de todas estas mujeres abstractas y figurativas, hay, bueno, 10%, pero pues es algo, ¿no? Desde mi punto de vista, o sea, tendría que haber una relación entre lo que se revisa en las colecciones de los museos, se da a conocer, se estudia, y los programas educativos también, ¿no? O sea, los estudiantes en las carreras de arte tendrían que saber, pues, en el siglo XX en México, qué se ha producido, ¿qué se está produciendo? ¿No? ¿Qué se está produciendo? Hay artistas mexicanas del siglo XX maravillosas que no han tenido, pues, mucha visibilidad, ¿no? Lola Cueto, Angelina Beloff, bueno, hay muchas. Entonces tiene que ser Isabel como Villaseñor, no sé, podríamos mencionar. Pues una propuesta integral, porque son varios frentes los que tenemos que ir cubriendo, ¿no? Porque ahorita me dio un golpe con lo de Gombrich,
yo diría, bueno, que les den a todos los alumnos esta historia del arte de Gombrich, pero pues es una historia parcial absolutamente. Entonces hace falta contar esa otra parte que no tenemos y darle visibilidad también a las mujeres que están produciendo. ¿Ustedes como artistas plásticas se han enfrentado a eso, Mónica? A la falta de visibilidad. Yo personalmente creo que no, porque toda la vida he sido bien hocicona. Entonces toda la vida, si no hay donde exponer, abro el espacio, si no hay quien escriba, escribo. Tengo también uno de los primeros libros de performance, de mujeres performanceras en México, que se llamó Rosa Chillante, y sé que esta es una labor que tenemos que hacer. Yo me di cuenta desde que estaba en la escuela de arte, cuando una compañera habló sobre mujeres artistas en esta misma situación que jamás habían mencionado a una mujer artista, y mis compañeros, que eran los radicales que venían del 68, muy politizados, nos dijeron que las mujeres no éramos tan creativas como los hombres porque la creatividad se nos iba en la maternidad. Entonces yo me di cuenta desde muy temprano que había que cambiar esta situación y me he dedicado a hacerlo. Por lo mismo he tenido presencia y visibilidad. Quizá no he tenido mercado, como la mayoría de las artistas en México, pero esa presencia la hemos ido construyendo y creo que se sigue construyendo. A mí, por ejemplo, me gustaría mencionar, hace como 3 o 4 días puse en Facebook qué proyectos conocen que estén promoviendo a las mujeres artistas. Y entonces, bueno, llevamos 3 años haciendo una editatona que nos juntamos a subir a Wikipedia material sobre mujeres artistas y críticas, historiadoras. Está el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, que es un museo en internet. Está el colectivo Nopalitos, que hace fanzines sobre mujeres artistas, la revista Histeria. Hay todo un trabajo de varias generaciones de artistas y de investigadoras que llevamos mucho tiempo trabajando. Y bueno, fue uno de los primeros libros, pero hoy hay una veintena y hay una cantidad de tesis y de personas que están trabajando estos temas y de exposiciones importantes nacionales e internacionales sobre el trabajo de mujeres artistas. Entonces, es algo que va a tardar, pero creo que estamos muy bien encaminadas. Pues me parece estupendo. Vamos a otro corte y vamos a la última parte del programa. Inda, pues los datos que nos dan son realmente alarmantes. Hay otros datos duros, como dicen muchos especialistas en otras áreas, en este mundo del arte que den cuenta del maltrato que tenemos con las mujeres en el caso mexicano. Pues sí, bueno, yo quisiera mencionar la tesis de maestría de Silvana Gesualdo, que hace un análisis muy interesante sobre 3 museos que son de los más importantes en la Ciudad de México y bueno, en el país: el Museo Nacional de San Carlos, el Museo de Bellas Artes y el MUNAL. Bueno, y encuentra, por ejemplo, que en el MUNAL la última exposición de un artista fue en 1992, hace 19 años. O sea, sí hubo otra reciente de Nahui Olin, pero como revisión, o sea, pueden pasar 20 años y no hay una sola exposición que revise el trabajo de un artista. En el MUNAL, en el periodo que ella revisa, entre 95 y 2010, que son 15 años, en el MUNAL no había una sola exposición de ninguna mujer, en San Carlos tampoco, y en Bellas Artes había 10. Y la relación es de 1 a 6, porque el Museo del Palacio de Bellas Artes tuvo 60 exposiciones monográficas dedicadas a hombres, mientras que eran solamente 10 dedicadas a mujeres, ¿no? Y bueno, también menciona que en San Carlos, en el Museo de San Carlos, si bien no hubo exposiciones monográficas, menciona como 4 dedicadas a colectivas que revisan, por ejemplo, la mujer y la pintura. Bueno, aquí no tengo los títulos, pero en fin, son exposiciones colectivas que revisan algún tema que tiene que ver con las colecciones de San Carlos. Otro dato que quería mencionar, y que ya no es en México, sino en España, en el Museo del Prado. Quería irme por ahí también para tener un comparativo. Es muy reciente, hay 2 exposiciones muy recientes, muy importantes, de artistas del siglo
XVI y XVII, de Sofonisba Anguissola del siglo XVI, una artista renacentista que trabajó muchísimo, fue retratista de la corte en España y trabajó en muchas ciudades en Europa, y Clara Peters, una artista flamenca. Y estas son exposiciones, la de Sofonisba Anguissola del año pasado, del 18, y la de Clara Peters fue en 16-17, o sea, son muy recientes, y esto nos habla de cómo artistas tan importantes pues pueden pasar fácil 3 siglos y no hay una revisión importante sobre su trabajo. Artemisia Gentileschi ha habido 2 o 3 exposiciones importantes en los últimos años, pero 2000 hacia acá. Mónica, ¿hay otros casos en otros países de los que nos puedas comentar algo? Yo quería agregar un par de datos duros primero. Estupendo. Vayan en cualquier momento, cuando mucho 25% de las participantes en exposiciones colectivas son mujeres. 25%. Cuando mucho, en general, una que otra excepción. Y de las individuales también. O sea, participamos en una cuarta parte, si ve uno la cartelera de exposiciones en determinado momento, excepto en marzo, son principalmente de hombres. En cuanto a lo que se escribe de crítica, y ahí lo sé porque tengo un archivo desde 91 a la fecha con todo lo de crítica de arte, se escribe 5% más o menos o un poquito menos sobre mujeres artistas. Entonces, es cosa de estar conscientemente pensando en esto, visibilizando dónde hace falta que haya más trabajo y también resaltando, por ejemplo, exposiciones como estas exposiciones maravillosas. Acaba de haber una el año pasado, también desde el antepasado y pasado, que estuvo en Los Ángeles, en Nueva York y en Brasil, que se llamó Mujeres Radicales en América Latina, 1960-85, que rescata el trabajo de las artistas de mi generación, en donde también de repente parece que no hubo artistas conceptuales y no hubo trabajo, y una cantidad de mujeres de primer nivel, pero es a partir de una investigación que hacen Cecilia Fajardo y Andrea Yunta, que les tomó 10 años. Irse a todos los países latinoamericanos y hacer la investigación y a veces sacar la información de abajo de las piedras, porque no está en los libros, no está en ningún lado, ¿no? Entonces hay un trabajo heroico que se va construyendo poco a poquito, a lo mejor 5 exposiciones de esta naturaleza puede que no suenen muy impresionantes, pero cuando uno sabe el trabajo de información que va detrás, y si son mujeres y latinoamericanas, es todavía más complicado. Es todo un campo que tenemos que abrir porque nos lo estamos perdiendo. Como humanidad nos estamos perdiendo todo este trabajo. No, y hay un tema, lo acabas de tocar ahorita cuando hablaste del arte conceptual. Si eres mujer, se dificulta más la cosa todavía, supongo, ¿no? Pues en todos los campos. Bueno, en todos los campos. Sí. No hay una zona mejor que otra. El performance es un poquito mejor porque no te pueden borrar. Porque ahí estás con tu cuerpo, con tu presencia, con tu edad. Entonces no te pueden invisibilizar. Nadie va a decir que el performance de la congelada de uva no es la congelada de uva, que sí pasa con los cuadros. Cierto. No, cierto, eso no lo puedes parar. Ahí estás. Te plantas ahí y es lo que es, punto. Así es. Entonces, ¿qué proponen ustedes que tienen ya una revisión de mucho tiempo a través de la crítica, a través de las propuestas plásticas que ustedes han tenido en muchos momentos, para empezar pues desde nuestras pequeñas individuales o desde las instituciones también a modificar este panorama? ¿Los museos tendrían que adquirir más, digamos, obras de mujeres? El Museo de Arte Moderno, el MUNAL, pues es más difícil por el tipo de colecciones, pero seguramente hay artistas mujeres perdidas también, ¿no? Yo creo que dentro de la institución hay muchísimo trabajo que pueden hacer, que va de la misma colección. De las colecciones en los museos, que va desde adquirir más obra, sacar el trabajo que tienen, fomentar investigación en sus centros de documentación, promover que se presente más el trabajo de las artistas, dedicarle más dinero a investigaciones y publicaciones, que en las escuelas de primaria, secundaria y demás haya información artística que luego no hay. Este libro, por ejemplo. Sí. Sí, ¿no? Por ejemplo, tener que herramientas, haya claro, programas de televisión, de radio, que hablen específicamente sobre el trabajo de las artistas. No, sí hay un montón que se puede hacer. No, coincido completamente con Mónica.
O sea, hay muchísimo que hacer y mucho no requiere, digamos, inversiones de más, ¿no? Es redirigir, Es digamos. entender, por ejemplo, si se trata de un museo, o sea, y podemos hablar de los de la Ciudad de México, ¿no? Que son los que tenemos aquí cerca, ¿no? Cada uno de estos museos tiene obra importante de mujeres artistas, el Carrillo Gil, el Tamayo, el Museo de Arte En Moderno. su colección ya está. Bueno, el Carrillo Gil tiene menos, o tiene muy poca, más bien. Pero podrían, por ejemplo, adquirir, o estoy pensando en el Tamayo, que tiene obra internacional, por ejemplo, un artista como Louise Nevelson, una escultora maravillosa, y tiene otras artistas, mujeres, pues hacer exposiciones de revisión en donde quizás se les documente junto con artistas mexicanas o artistas hombres y mujeres que son de su generación en contexto, ¿no? con su trabajo. El Museo de Arte Moderno pues tiene mucho, el MUNAL también. Podrían trabajar desde sus colecciones, exposiciones, digamos, más estudiadas, con investigación, y ampliar pues el conocimiento hacia toda la población, ¿no? Sí, porque toda exposición tiene un trabajo de documentación. Si la atención son mujeres o mujeres rebeldes, o como era la exposición esta fabulosa que dijiste, pues yo creo que sí vas documentando y vas haciendo otro camino un poquito más equitativo. Pues muchas gracias, Mónica, Inda, por compartirnos su visión de este fenómeno que no deja de sorprenderme, porque pues, hay propuestas de mujeres muy interesantes que realmente vale la pena prestarles atención. Y los esperamos aquí nosotros en Debate 22 el próximo lunes a las 9 de la noche, porque siempre hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que podemos imaginar.